En esta unidad veremos sobre el metabolismo de las proteínas relacionado al ciclo de la urea. Ya habíamos hablado sobre el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, y esta es la unidad que va a competir al metabolismo de proteínas. Primeramente veremos que la digestión de proteínas se realiza de forma inicial en el estómago y luego continúa en el intestino delgado. Esa digestión es favorecida por el pH ácido del estómago, donde la pepsina es activada para poder hidrolizar las proteínas. Y en el intestino delgado tenemos el pH alcalino que va a inactivar a esa pepsina y luego van a inactivarse otras enzimas como proteasas, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, elastasas, que pueden seguir haciendo la digestión de las proteínas hasta poder dar aminoácidos libres o péptidos pequeños, dipéptidos, algunos tripéptidos. Así como vemos en la imagen, en la región del estómago, en donde hay la secreción de ese pH bajo que permite que se pueda desnaturalizar las proteínas para poder tener la acción de la pepsina y activar a esa enzima a tener su actividad catalítica. Continuando así, después en el intestino delgado para seguir la digestión. Esa digestión entonces van a tener como producto final aminoácidos libres o pequeños péptidos, oligopéptidos o dipéptidos, que finalmente van a pasar a la absorción. Pueden absorberse, tenemos transportadores para hacer esa absorción en el epitelio intestinal y esos transportadores generalmente son dependientes de energía para poder hacer el paso de esos aminoácidos. Vemos aquí en nuestra imagen en donde podemos tener esa digestión que pueden dar péptidos pequeños de 2, 3 aminoácidos o aminoácidos libres que pueden pasar. Esa digestión puede seguir aquí dentro del enterocito, en donde también va a haber enzimas oligopeptidasas que van a romper esos enlaces peptídicos de los pequeños péptidos que pasaron a través del epitelio y luego van a ser transportados a la vía sanguínea. De esta manera se absorben esos aminoácidos para poder ser distribuidos a través de la sangre y luego van a ser metabolizados. Estos aminoácidos sirven principalmente para formar otras proteínas dentro del organismo. El hígado es uno de los órganos que más recibe estos aminoácidos para poder formar proteínas importantes, grandes grupos de proteínas que van a tener diversas funciones, y también el músculo y otros órganos que utilizan las proteínas para formar los aminoácidos, para poder formar sus propias proteínas. Entonces esos aminoácidos son ampliamente distribuidos y no solamente para formar proteínas sirven los aminoácidos, sino también para formar nucleótidos y otros compuestos nitrogenados. Pero el exceso de aminoácidos en nuestro organismo, una vez que ya se hayan formado esas proteínas, esos compuestos nitrogenados, los aminoácidos no pueden almacenarse, sino que van a ser degradados o van a ser catabolizados, en donde se les va a separar el grupo amino de la parte carbonada de esos aminoácidos. Entonces se separa y son nuevamente metabolizados. Los grupos amino liberados pueden ser en forma de amoníaco, que pueden llegar a formar amonio, o son captados para poder ser eliminados en forma de urea. Esos grupos aminos no pueden circular libremente en el plasma ni entre los tejidos, porque el amonio amoníaco es tóxico para nuestras células.
y la parte carbonada es utilizada para la producción de energía a través del ciclo de Krebs o la producción de glucosa o cuerpos cetónicos como forma para reutilizar moléculas energéticas. Eso estaremos viendo. Entonces, ese catabolismo de aminoácidos, lo que vamos a dar nuestro enfoque primeramente es en relación a la extracción de ese grupo amino, que puede ser en forma de amoníaco o en forma de grupo amino, que es utilizado o direccionado para formar la molécula de urea en el hígado. El hígado tiene las enzimas y vías de síntesis para la producción de esta urea. La urea es una molécula, como vemos aquí, que tiene un carbono, oxígeno y dos grupos amino. De esta manera esa urea es formada en el hígado y luego va a ser excretada a través de la orina. Y habíamos dicho que la parte carbonada va a servir para hacer síntesis de glucosa o cuerpos cetónicos o poder ser utilizado para producción de energía. Estos aminoácidos entonces, cuando son divididos en el grupo amino y la parte carbonada, van a tener diferentes destinos, pero que son también interconectados. Hay un circuito de conexión entre el ciclo de la urea, que es a donde va el grupo del amino o el amoníaco o amonio libre, y el resto del esqueleto carbonado, que puede dar moléculas que entran al ciclo del ácido cítrico. Y de esa manera, moléculas que entran en el ciclo pueden dar moléculas como glucosa o pueden servir para producción de cuerpos cetónicos. Hay una interconexión entre este circuito porque hay moléculas comunes, como vamos a ir viendo, que pueden conectar ambos. ¿Qué tiene que ocurrir antes que ocurra el catabolismo de los aminoácidos? Existe un proceso de transaminación, desaminación oxidativa y transporte del amoníaco o el grupo amino desde los tejidos extrahepáticos. Cuando los aminoácidos o las proteínas que están en otros órganos diferentes al hígado, esos grupos aminos de los diferentes aminoácidos, de los 20 aminoácidos, deben sufrir un proceso, la mayor parte de ellos, de transaminación, luego desaminación, y deben de ser transportados, salir de ese órgano y ser transportados a través de la circulación al hígado. Y dentro del hígado nuevamente van a sufrir transaminación, desaminación y luego ingresar al ciclo de la urea. Entonces existen unos pasos previos hasta que ocurre el ciclo de la urea en sí. El músculo va a liberar en forma de alanina los grupos amino, porque ocurre que a través de la glicólisis sabemos que se forma el piruvato y los grupos aminos que son liberados de diferentes aminoácidos de las proteínas musculares van a ser transportados en forma de alanina, porque el grupo amino va a ser transportado y va a formar lo que conocemos como alanina. El piruvato va a recibir el grupo amino y va a ser transportado en forma de alanina. La principal enzima es la alanina aminotransferasa y esa alanina sale a la sangre. En la circulación esa alanina va a viajar, pero ella está llevando el grupo amino de otros aminoácidos. La alanina sabemos que es un aminoácido, pero ella está transportando el amino de otros aminoácidos. Entonces, esa alanina entra dentro del hígado y sufre el proceso otra vez de retirada de ese subgrupo amino o transferencia de ese grupo amino. El grupo amino de la alanina es transferido al alfa-cetoglutarato, que va a formar el glutamato. También actúa la enzima alanina aminotransferasa en este proceso
y el glutamato luego va a ser retirado el grupo amino que va a ingresar dentro del ciclo de la urea. Por eso hay una conexión entre el metabolismo muscular y el metabolismo hepático, también a través de la alanina que es formada. Bueno, otro tipo de transporte del amoníaco del grupo amino es en forma de glutamina. La mayoría de los tejidos extrahepáticos que no sean el músculo forman el aminoácido glutamina. ¿De qué forma? La enzima glutamina sintetasa es la que va a formar. Es decir, se retira el grupo amino de otros aminoácidos y se forma la glutamina, porque ese grupo amino es transferido al glutamato y al recibir el glutamato, el grupo amino se convierte en glutamina, como vemos acá. El amino de otros aminoácidos va a ir para el glutamato y se forma la glutamina. La glutamina también sale a través de la circulación y circula en la sangre hasta ser llevado al hígado. Y en el hígado nuevamente la glutamina va a sufrir la acción de la glutaminasa para poder retirar el grupo amino y ese grupo amino va a ingresar al ciclo de la urea. Esas son las dos principales formas como son transferidas. En forma de glutamina de los tejidos extrahepáticos, del músculo en forma de alanina, porque es la alanina la que va a llevar el grupo amino de los aminoácidos musculares. Entonces todo este proceso es previo al proceso de ingreso ya en el hígado para formar la urea. Entonces tenemos transaminación, que es la transferencia, se le tiene que retirar a los aminoácidos el grupo amino, se transfiere a un cetoácido como el alfa-cetoglutarato para que se conviertan en glutamato. Todos se van a convertir en glutamato y luego el glutamato es desaminado nuevamente y luego se retira para ser transportado. Entonces aquí vemos también de qué manera, ¿verdad?, aminoácidos de cualquier aminoácido dentro del hígado también van a sufrir ese proceso de transaminación, porque recordemos que dijimos que el hígado sintetiza muchos tipos de proteínas, entonces también va a degradar proteínas que ya no son utilizadas. Entonces, el grupo amino de los aminoácidos es transferido al alfa-cetoglutarato y se va a convertir en glutamato. Esa es la transaminación. De esa manera, ese glutamato después va a sufrir la desaminación oxidativa, el proceso de retirada de ese amino que vino acá de este aminoácido cualquiera, formó glutamato y se libera para que este grupo amino dentro del hígado ingrese al ciclo de la urea, porque la urea lo que va a ocurrir es que la urea va a ser sintetizada en las mitocondrias, o al menos el primer paso, y luego un segundo paso fuera de la mitocondria. Vamos a estar viendo también eso. Lo que viene de afuera, alanina, glutamina, ingresan para ser desaminados. La glutamina también es desaminada. La alanina primero debe sufrir el proceso de transaminación y luego desaminación. Entonces también ocurre ese paso. Acá nos explica un poquito el paso previo, que es lo que yo ya les hablé. Vamos a ir a la imagen para tener en cuenta. Los aminoácidos ya están dentro del hígado. Entonces vemos esta imagen. Un aminoácido con su grupo amino. Por las transaminasas hepáticas que están dentro del hígado, este grupo amino va a ser transferido a alfa-cetoglutarato, que es una molécula del grupo alfa-cetoácidos. Entonces, este amino se le pasa a este. Y cuando el alfa-cetoglutarato recibe este amino, se convierte en glutamato. Y lo que quedó del aminoácido se convierte en un cetoácido.
Entonces, ese glutamato, en este proceso hay la transaminación. Significa transferencia del amino, de un aminoácido al alfa-cetoglutarato. Se forma glutamato. Acá está lo que recibió. Se le puso aquí y se convirtió en esto. Se convirtió en glutamato. El glutamato debe sufrir una desaminación oxidativa. ¿Qué quiere decir? En ese proceso va a haber retirada del grupo amino y transferencia de electrones. Este grupo amino va a ser retirado nuevamente del glutamato para que el grupo amino quede libre. En este proceso hay liberación de electrones, por eso el NAD se convierte también en NADH. Cuando queda libre los grupos amino, entonces pueden ingresar al ciclo de la urea. El glutamato se convierte nuevamente en un alfa-cetoglutarato para que empiece nuevamente todo ese proceso. Entonces, esto es lo que ocurre previo al ciclo de la urea. Tengo que tener transaminación y desaminación. Los que ya llegan como glutamina, al menos sí pueden ser desaminados directamente. Pero los que llegan como otras moléculas primero pasan por la transaminación y luego desaminación y después sí está libre el grupo amino. De esa manera, ahí dentro de esa célula hepática recién es liberado el amino, porque habíamos dicho que no puede andar libre porque es tóxico. Ahí nos explica todo ese proceso. Las principales enzimas de todo este proceso son la GPT y GOT o enzimas que son las transferasas o aminotransferasas. Estas enzimas entonces permiten que pueda hacerse la transferencia, ¿verdad? Por eso tienen el nombre de transferasas. Y entre ellos también la glutaminasa, que es la que va a retirar o desaminar a la glutamina. GPT y GOT son las principales transaminasas. Glutaminasa retira el grupo amino, desamina la glutamina, y la glutamato deshidrogenasa es la que va a desaminar al glutamato que se forma a partir de los demás aminoácidos. El ciclo de la urea en sí. Vamos a observar, este ciclo ocurre en los hepatocitos exclusivamente, se inician las mitocondrias y vemos que vamos a tener una formación importante de esa molécula de urea. Perdón. Vamos a ir un poquito acá. En el ciclo de la urea debe liberarse el grupo amino o el grupo amoníaco. Ahora queda como amoníaco libre porque está en solución acuosa. Entonces este grupo NH4 que nos muestra acá es de lo que se liberó. Este NH4 va a unirse al bicarbonato utilizando ATP para formar dentro de la mitocondria, porque recordemos que este que vino de la desaminación ocurrió en la mitocondria, para formar una molécula llamada carbamoil fosfato. El primer intermediario para que se inicie el ciclo de la urea es el carbamoil fosfato. Y ese carbamoil fosfato va a unirse a una molécula nitrogenada llamada ornitina, que como vemos acá en su estructura tiene nitrógeno, también tiene grupos amino. Entonces, el carbamoil fosfato que unió ese grupo amino que vino de la desaminación se une a la ornitina. La ornitina es un compuesto nitrogenado, es un aminoácido no proteico y cuando se unen forma la citrulina. Carbamoil fosfato más ornitina forman un intermediario llamado citrulina. Esa citrulina sale de la mitocondria para el citosol. Y en el citosol la citrulina va a recibir ATP y va a formar un intermediario llamado citrulil AMP. Esa citrulina o ese intermediario citrulil AMP
va a unir el aspartato. El aspartato entra dentro de esta reacción. El aspartato viene ahí del citosol. El aspartato es un aminoácido también. El aspartato se une a ese citrulil AMP. El AMP es perdido y se forma un intermediario llamado arginino succinato. Este arginino succinato va a sufrir una reacción de separación en donde se va a liberar arginina y por un lado sale fumarato. La arginina sigue en el ciclo de la urea y la arginina sufre una hidrólisis y ahí se libera la urea y se resintetiza la ornitina, que fue allá el primer compuesto con que se unió el carbamoil fosfato. La ornitina se regenera y la ornitina entra para el interior de la mitocondria. Entonces, de esa manera va a volver a iniciarse el ciclo de la urea a partir de más aminoácidos libres. Vemos que están acá detalladas las reacciones del ciclo, que fue lo que yo les expliqué. Hay estas reacciones, entonces es importante. La urea es desechada a la sangre, donde es eliminada a través del filtrado renal, porque la urea es un compuesto de desecho metabólico, ¿sí?